un nuevo retiro de los fondos de pensiones de las AFP. Ya ha habido en la práctica unos 3 retiros de los fondos de AFP. El cuarto retiro fracasó, el quinto retiro también se bloqueó y es una de las causas importantes de la caída importante de popularidad del gobierno de Gabriel Boric. Pero el tema no se acaba ahí, porque acaba de impulsarse un 6º retiro, que hace algunas semanas ya se empezó a hablar de ello y que ahora Pamela Giles comenzó a empujar nuevamente. Lo que es un dolor de cabeza para el gobierno de Boric, como también para la derecha, que ayudó a bloquearlo porque no les gusta hablar mucho de eso, ya sea porque sectores de la derecha defienden el corporativismo que está presente ahí en la estructura forzosa, monopólica que se da en las AFP, oligopólica en realidad, y por otro lado por la izquierda por ideas estatistas de querer tomar mayor control sobre ese dinero. Pero Pamela Giles lo vuelve a impulsar el debate sobre esta materia. Y vamos a ver que está empujando el 6º retiro, a la vez que se empieza a hablar del retiro del 100% y probablemente dentro de las próximas semanas vuelva a hablarse cada vez más de los retiros de los fondos de AFP, especialmente con la situación que se viene a nivel económico en que muchas personas, vamos a ver en los próximos meses, van a empeorar sustancialmente su calidad de vida por la inflación, tasas de interés altísimas, estancamiento económico, políticas estatistas del gobierno y más, que va a seguir creciendo en los próximos meses. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecerle al suscriptor Hugo Zagardia, que se convirtió en el suscriptor más reciente, es decir, hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow, dejando el siguiente mensaje: gracias por informar objetivamente. Bueno, muchas gracias por el aporte, Hugo, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Ya hemos visto por parte de Pamela Giles que empuja hace mucho tiempo el tema de los retiros de los fondos de AFP. Y en realidad hace poco ha vuelto a empujarlo esto con más fuerza, particularmente porque habla de la propiedad de los trabajadores sobre su propio dinero y que además se viene un tema de una crisis importante. ¿Qué es lo que dijo? Que en particular el Banco Central subió hoy la tasa de interés y se eleva el precio del dólar, aunque hace más de un año que no se aprueba un retiro. ¿Es verdad eso? Se confirma que más del 80% de la inflación es de origen externo. Nada que ver con los retiros. Exijan al gobierno que suelte la plata y deje de defender a las AFP. A la vez de que mencionó que si las personas quieren el 6º retiro, exíjanselo a Carol Cariola y a Raúl Soto, que son quienes no lo ponen en tabla, porque la ley ya está colocada en el Congreso. Ellos tienen la facultad exclusiva de tramitarlo y no lo hacen. Si dependiera de mí, ya estaría aprobado. Y mencionó que la ciudadanía no perdona que se le haya abandonado en medio de una crisis feroz y que se les niegue su propio dinero. El daño a las familias chilenas es irreparable y tendrá graves consecuencias. Es verdad todo lo que dice. Efectivamente, en realidad se han hecho solo 3 retiros de los fondos de AFP. Tanto que se les culpa por todo, pero el cuarto y el quinto no se dieron, nunca se materializaron. Simplemente fueron propuestas que se rechazaron. Ahora hablamos del 6º retiro, porque es la 6ª propuesta. Pero si se llegara a aprobar, en realidad sería el cuarto, porque el cuarto retiro y el quinto en realidad se rechazaron, solo se han aprobado 3. Y el tercero era un retiro a medias, porque también Piñera hizo unas jugadas para ponerle impuestos, para justamente que no se aprobara. Entonces, esa situación no es como los retiros originales, que eran más puros, ¿no? De sacar la plata de la población, simplemente usar lo que es suyo. Y vamos a ver parte por parte. Por un lado, es cierto que justamente la inflación sea principalmente por un tema externo. Los retiros de los fondos de AFP claramente impactan en algo. No por la plata tanto que circula a nivel local, porque es plata que ya está circulando, sino por el capital externo que ingresa a nivel del país. Pero en gran medida el aporte de inflación no fue tanto por los fondos de AFP per se, sino que fue por el acuerdo de las AFP con el Banco Central, en que el Banco Central les dio plata a las AFP para pagar los retiros. O sea, no vendieron los capitales que había dinero circulando, sino que les dieron plata extra. ¿Y dónde lo saca el Banco Central? O se endeuda o imprimen plata, o sea, inflación, culpa del Banco Central esa inflación, a cambio de que les pagaran sin intereses esa misma plata en el futuro. O sea que les pagan, por ejemplo, te pasan 1 millón, estoy diciendo en números simples para que se entienda, para que pagues la deuda, y te dicen, oye, en 5 a 10 años págame el millón de vuelta. Pero ese millón de aquí a 5 o 10 años vale harto menos que 1 millón ahora. Es como, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuánto podía comprar 1.000 pesos hace 5 años? A cuánto puede comprar ahora.
bastante menos porque hay inflación y ha habido pérdida de poder adquisitivo. Entonces, igual fue una jugada bien sucia y eso es la responsabilidad principal de inflación a nivel local, más que el capital que ya estaba circulando. Pero también lo que tiene razón Pamela Giles es que gran parte de esa inflación es culpa externa. Y es porque los países del mundo, principalmente Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China, han tomado la decisión bastante mala a nivel económico de imprimir plata como locos desde el 2019. Y antes igual imprimían plata, pero después del 2019 pasaron a un nivel insospechado. Fair to say you simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we as a central bank, we have the ability to create money digitally, and we do that by buying treasury bills or bonds or other government guaranteed securities, and that actually increases the money supply. We also print actual currency and we distribute that through the Federal Reserve Bank. Ahí lo ven. Esa es la palabra del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el banco central de ese país, y que aumentaron mucho el nivel que se imprime plata con el gobierno de Donald Trump y con el de Biden aún más. Entonces la inflación que generó Estados Unidos la empezó a exportar a nivel mundial por la conexión que el dólar tiene con todas partes. China empezó a hacer lo mismo, Rusia igual, la Unión Europea, y se generó una oleada de inflación a nivel mundial que nos está afectando hasta el día de hoy. Toda la crisis que vemos actualmente es artificial. ¿En qué sentido? Que las alzas de precios de todos los productos a nivel mundial, la inflación mundial que estamos viendo, como también los problemas para los precios de alimentos, combustible, etcétera, son todos causados de manera artificial por los estados. Primero, por imprimir plata como locos. Eso lo hicieron los estados, no fue una reacción natural. Eso generó inflación mundial. Segundo, por las cuarentenas que hicieron a nivel mundial, que al final destruyeron la economía de muchos países y no salvaron sustancialmente más vidas. Vemos casos como el sueco donde no hicieron cuarentenas totales y los números son prácticamente los mismos que aquellos que destruyeron sus economías cerrando los países. O sea, eso que decían, no, salvar la vida de la gente sobre la economía, no salvaste vidas extra de las personas y destruiste la economía y el futuro de millones de trabajadores. Al mismo tiempo, vemos que la crisis se fue aumentando después por las restricciones, por la guerra entre Rusia y Ucrania y las restricciones comerciales que se dieron, eso también entre estados. Entonces, toda esta crisis actual no es por una cosa natural del mercado ni nada por el estilo, es culpa entera de los estados. Y la han empeorado imprimiendo plata, fijando precios, teniendo justamente el tema asociado a las restricciones sanitarias que cerraron negocios y quebraron mucho. Eso generó aumento de precios porque muchos negocios quebraron, aumento del desempleo y la pobreza, las restricciones comerciales contra Rusia y la situación en Ucrania. Culpa de distintos estados del mundo, pero es una crisis completamente artificial, creada solamente por estados, culpa completa del estatismo. Y después dicen, no, es que el mercado. Culpa de los estados son estas crisis. Todas estas burbujas que se dan casi siempre, para no decir siempre, tienen origen en el estado. Incluso, por ejemplo, la crisis inmobiliaria del 2008 fue por subsidio del estado a la compra de viviendas y a la bolsa. Estaban subsidiando eso, generó una burbuja, explotó, crisis del 2008. Y algo que no se habla es que la crisis de 1929, que se habla, no, libre mercado total, también tuvo mucha intervención estatal y creció por subsidios también a la compra de acciones y se hizo una burbuja. Bueno, suma y sigue y empeoró la crisis por otras materias, pero como siempre esa tendencia. Entonces, cuando Pamela Giles habla de que la crisis tiene origen externo, en gran medida tiene razón, como vimos ahí. Tiene gran parte de culpa lo que se da a nivel externo, gran parte tiene a nivel externo. Y por otro lado, cuando habla que el dinero es de los trabajadores, su propio dinero, también tiene toda la razón. El dinero de los fondos de AFP es de cada trabajador, es de cada individuo, es el fruto de su trabajo. Y por justicia, por lo correcto, por lo que corresponde a nivel moral, cada persona tiene el derecho a decir qué hacer con lo que es propio. Es tu plata, es tu dinero y debe ser la decisión de cada individuo, de cada trabajador, qué hacer con ese dinero. Esa es la verdadera libertad sobre lo que es propio. Por un lado tenemos una derecha que te niega eso para asegurarle un oligopolio artificial a grupos corporativistas de la AFP que solo tienen su posición de negocio porque tienen un acuerdo con el Estado para que solo algunas puedan competir. Y por otro lado tenemos a sectores de izquierda que también te quieren bloquear tu dinero, pero porque quieren controlarlo a través del Estado, lo quieren estatizar. Dos variantes nefastas, pero que no te dejan usar lo tuyo, cuando lo correcto es que cada uno utilice su propio dinero. Y un argumento práctico además es para resguardar que no se robe por parte del Estado las pensiones. ¿Y qué pasa con esto?
que muchos no quieren hablar de esto porque es un tema que les incomoda, porque como políticos, sean de izquierda o derecha, no quieren hablar de eso, sea por estatismo o corporativismo. Pero saben que es sumamente popular. Entonces, en el Congreso están tratando de que esto pase desapercibido. No quieren empujarlo más porque les generaría muchos problemas. Y este sexto retiro, al igual que los anteriores, empujaría a que las personas pudieran usar su propio dinero. Y van a ver que a medida que pasan los meses y no se aprobó el retiro, no baja la inflación. Como podrán notar, sigue subiendo. En realidad cada vez la inflación está más alta. Y ya superó incluso los 2 dígitos, superó el 10%. Y aunque no hay retiro, sigue aumentando. Entonces tal vez, fíjense, no era la causa principal porque la inflación se sigue disparando y va a seguir creciendo. Tanto por factores internos de manipulación con el Banco Central, como también a nivel de factores externos. ¿Pero qué les parece la posición de Pamela Giles empujando ahora el sexto retiro de los fondos de AFP? ¿Debería aprobarse o no? ¿Tienen las personas derecho a decir qué hacer con su propio dinero y tener la libertad de decir dónde lo colocan o en qué lo gastan? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.